Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Memorias. Episodio 2. Año 2012. Continuamos. Más de Salamanca, Zamora, Medina y entorno. Foto de portada, con una locomotora 6000 de Tacargo en el depósito de Salamanca, saliendo del depósito después de haber repostado. Los repostajes eran muy típicos en las locomotoras, tanto las 6000 de Tacargo como las 335 de Comsa. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! De vez en cuando, también en Salamanca, en la base de Meijo Ferroviario, teníamos algunas visitas muy interesantes. Podíamos ver de vez en cuando algún tren de la serie 598 de Renfe para hacer algún tipo de reparación. Memorias. La serie de Meijo Ferroviario dedicada al trienio fotográfico trenero. Años 2012, 2013 y 2014. Una época muy interesante, los años anteriores a la electrificación en Salamanca. También podremos ver otro tipo de fotografías en otros lugares del lejano oeste español. Primer tren mercante del reportaje. Tren Pilar Formoso, Irún. El tren piezas traccionado por una locomotora de la serie 333.3, las famosas Prima, que en aquella época tenían un gran estado de conservación. Un tren que estuvo circulando aproximadamente un par de años. Ese año, 2012, fue el gran año del auge de las mercancías que pasaban por Salamanca, sobre todo el transporte internacional hacia la frontera portuguesa. Un tren que solía circular una vez a la semana, o mejor dicho, una frecuencia semanal. En destino Irún solía circular los sábados por las tardes. No podían faltar las locomotoras 335 de Comsa, con su vistosa decoración azul. La mayoría de ellas, cuando daban tracción a un tren y pasaban por Salamanca, en la mayoría de los casos realizaban parada para repostar, sobre todo con los trenes papeleros y también con los trenes tramesa. El tren papelero El Espartal Vilar Formoso solía coincidir los sábados con el tren de contenedores de piezas de automóviles. Circulaban en una franja horaria muy similar, entre las 5 y las 6 de la tarde. En un principio ese tren tenía una frecuencia semanal, pero con los años acabó teniendo 3, incluso 4 frecuencias semanales. Locomotora Prima de la serie 333.3, circulando aislada en el último kilómetro de la línea Ávila-Salamanca. Esta locomotora procedía de Babilafuente después de dejar allí un tren de bioetanol. En la mayoría de los casos, la locomotora regresaba a Salamanca aislada para talleres. En ese año 2012, la inmensa mayoría de las locomotoras Prima tenían un fantástico estado de conservación, no solamente externo, también interno. De hecho, todas las mañanas, en el depósito de Salamanca había muchas locomotoras disponibles para realizar todo tipo de servicios. Con la crisis de mantenimiento actual del año 2024, por desgracia, la disponibilidad de las locomotoras Prima ha decaído mucho en los últimos años.
De hecho, hay días que no hay ninguna locomotora preparada para dar tracción a los trenes de mercancías. Locomotora de la serie 334 de Renfe, dando tracción a un tren Iberia, al diurno, mejor dicho, diurno Iberia, entre Salamanca, Bilbao y Hendaya. Una composición más larga de lo habitual. Normalmente solían ser 3 coches de viajeros y aquí podemos ver una composición mayor de lo normal. Ya le quedaba poco tiempo al Iberia Expreso, al diurno Iberia, mejor dicho, porque lo de expreso se le quitó para llamarlo diurno, y también a las locomotoras 334. En ese último año de funcionamiento, rotaba mucho el material convencional, los coches de viajeros. Se podían ver la rotación entre los coches de la serie 9000 y los de la serie Arco. Poco antes de la supresión del diurno Iberia, hubo una manifestación de protesta contra la supresión de los trenes en aquella época. También se reivindicaba la electrificación, ya que todavía en esa época no habían empezado las obras. A fecha de hoy todavía sigue habiendo manifestaciones, algo que se agradece, porque cuando se cerró la Ruta de la Plata y la línea de la Fregeneda, la verdad es que en Salamanca no hubo ningún tipo de reivindicación y no protestó nadie. Me alegro mucho que la provincia ahora defienda sus intereses y reivindique sus derechos a tener un tren digno. A veces, el tren Piezas Vilar Formoso Irún llevaba más contenedores de lo normal y llevaba unos contenedores rojos, anaranjados, de la marca CAI, que solían ser bastantes. Aquí podemos ver cómo este tren internacional e intermodal cruza el puente del Pradillo sobre el río Tormes, con una locomotora prima echando humo y acelerando al máximo. Solía haber en ese año, todos los sábados, como mínimo 2 trenes de mercancías, incluso podía haber otro más, un tercero, que a veces solía ser un tramesa. Después de un tiempo sin nada de tráfico, los sábados, en la actualidad, han vuelto los 2 trenes de mercancías por sábado. Esta vez son un portacoches de Midway y el tren chatarrero varillero de Transfesa. Antes vimos la imagen del puente del Pradillo y aquí la placa que está a la entrada de dicho puente, donde se puede ver el año de la fabricación del material. Este puente, como muchos de la Ruta de la Plata, ya en la época de Oeste, fueron reestructurados, remodelados y muchos de ellos pues prácticamente nuevos en la década de los años 30. Durante mucho tiempo este puente fue de uso conjunto entre la Ruta de la Plata y la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Y desde hace ya bastantes años es esta última línea la que opera por el puente. Y nos vamos a Zamora, a la vecina capital zamorana. En el año 2012 la estación estaba patas arriba y estaba en obras para adaptar la estación a la alta velocidad. Se conservó el edificio histórico y algunas naves de alrededor, pero toda la playa antigua de Vías fue levantada y también desaparecieron algunas casetas históricas de la anterior estación. En mis listas de reproducción tenéis disponible el vídeo Treneando por Zamora, donde podréis ver esta estación ya remodelada y en funcionamiento.
Seguimos en tierras zamoranas. Fotografía realizada en las inmediaciones del municipio zamorano de Andavías, ya cerca del viaducto Martín Gil. Aquí podemos ver uno de esos roqueros que nunca mueren. Tren Valladolid-Puebla de Sanabria. Un tren regional que ya en aquella época y hoy en día también se realiza con material de la serie 594 de Renfe, los trenes TRD. A pesar de que hoy en día la alta velocidad ya llega a Puebla de Sanabria y hay trenes Alvia y AVE que paran allí, todavía afortunadamente sigue funcionando este servicio. Ya se rumoreaba en el año 2012 la posible desaparición de este servicio, pero afortunadamente continúa. Es un tren de estos incombustibles que duran mucho en el tiempo y ojalá siga durando muchísimo más. Nos vamos al entorno de Medina del Campo. Tren Talgo Internacional Madrid-París, traccionado por una locomotora de la serie 252 de Renfe. Imagen tomada en la localidad vallisoletana de Matapozuelos, que a su vez está muy cerca de Medina del Campo. Vamos a ver si Renfe apuesta por los trenes internacionales, tanto con Francia como con Portugal. Esperemos que la situación cambie y además parece que hay buenas noticias porque hay rumores bastante grandes de que muchos trenes internacionales van a volver. Nos acercamos a Medina del Campo. Locomotora 333-401 de Renfe. Una de las locomotoras prima de viajeros y la única que tiene este esquema de decoración. El resto de locomotoras de esta subserie tienen una decoración diferente a la que vemos aquí. Estas locomotoras eran bastante habituales en Medina del Campo, ya que tenían que dar relevo a los trenes Talgo gallegos, que circulan por Medina del Campo vía Zamora. Que circulaban, mejor dicho, porque actualmente ya con la línea de alta velocidad estos trenes ya han desaparecido. En esa época, los trenes Talgo iban con una locomotora 252 hasta el cambiador de ancho de Medina del Campo y allí estas locomotoras diésel continuaban con el recorrido. Una vieja conocida, también se podían ver bastantes locomotoras de Comsa. Aquí vemos la locomotora 253-101 de dicha compañía. Hoy en día pertenece a Captrain y ha recibido los colores del nuevo operador. La única locomotora eléctrica que tenía Comsa en aquella época y además con una decoración azul bastante atractiva. Fantástico aspecto de la locomotora. Se echan de menos los colores azules que tenía Comsa Rail Transport. A ver si hay algún operador privado que quiere innovar un poco y poner una bonita decoración de estas características. Además de las locomotoras prima de viajeros, también eran habituales en Medina las locomotoras de la serie 334, que muchas veces también hacían el relevo de los trenes Talgo que llegaban al cambiador de ancho procedentes de Madrid. También daban relevo al tren Talgo Nocturno Surex y al Talgo Nocturno Lusitania, que en esos tiempos, en ese año, ambos circulaban por Salamanca. Ambos trenes se juntaban y se acoplaban en Salamanca en sus primeros viajes, con una locomotora de la serie 334, pero luego, pocas semanas después, el acople, desacople y todas las intervenciones de cambio de tracción se realizaron luego en Medina del Campo.
Todo esto hasta que llegaron los trenes de la serie 730, los trenes híbridos o duales, para cubrir el servicio entre Madrid, La Coruña, Vigo y Pontevedra. Al llegar este tren, al empezar los primeros servicios, pues las locomotoras 334 y 333.4 pues ya desaparecieron de Medina. Ya no era necesario un cambio de tracción. Años después, y poco antes de la inauguración de la electrificación entre Medina y Salamanca, un tren 730 circuló desde Medina hasta Fuentes de Oñoro, hasta Salamanca el modo eléctrico y el modo diésel hasta Fuentes de Oñoro. Por lo visto, Renfe hizo una prueba para intentar poner estos trenes para algún servicio internacional, Madrid-Lisboa o similar, pero todavía seguimos esperando un servicio con Portugal. Cerca de Medina del Campo está la interesante estación de Matapozuelos. Aquí vemos una locomotora de la serie 251 dando tracción a un tren bobinero. Todavía en esa época las 251 se podían ver bastante por esta zona. Hoy en día raramente bajan de Asturias. O de León, mejor dicho. Parece que a la serie 251 se le va a alargar la vida útil. Parece que ha habido ya alguna unidad que ha salido de la revisión R y su estado tanto interno como externo es impecable. Parece que van a circular durante un tiempo más por la red española. El año 2012 fue el año de la expansión de la serie 253 de Renfe. Después de la baja masiva de muchas locomotoras de la serie 269 y también de otras series, las locomotoras 253 se encargaron de los trenes de mercancías más importantes desde Madrid hacia el norte de España. Otra imagen también de Matapozuelos, con un tren de contenedores Megacombi. Una época donde las locomotoras de la serie 253 mayoritariamente estaban limpias. Y lo vuelvo a decir, grafiteros a prisión, que paguen, que limpien, y por una seguridad de verdad. Que quede claro. Cerca de Medina del Campo, dirección Valladolid, hay un interesante paso nivel que recomiendo a los amantes de la fotografía ferroviaria. Aquí podemos ver uno de los trenes TRD de la serie 594, que todavía muchos de ellos llevaban fuelle neumático en los testeros. Los TRD que circulaban por esta zona eran los Valladolid, Palencia, Salamanca y también los de Valladolid a Puebla de Sanabria. Cada vez eran menos los TRDs con fuelle y muchos de ellos estaban en el taller recibiendo los testeros aerodinámicos y muchos de ellos estaban apartados por averías o porque habían quedado incapacitados para circular. Todos los TRD de estos servicios son del depósito de Salamanca. En el primer episodio de Memorias pudimos ver el aparatoso accidente de un tren de la serie 599 en la topera de la muerte, como la llaman los aficionados de Salamanca. Bien, pues el tren accidentado, el coche motor, unas semanas después, fue trasladado en carretera para ser reconstruido. Según fuentes de Adif y de Renfe, en un principio se temió por el desguace del tren, pero finalmente no había daños en el chasis, lo que permitió su reparación y su puesta en servicio unos meses después.
En el depósito de Salamanca se podían ver cosas curiosas, no solamente aparte de estos traslados y este tipo de curiosidades. En esos tiempos, esta locomotora 319, todavía estaba en funcionamiento. Hoy en día está canibalizada y ya no funciona, pero en esa época, esta 319 servía de locomotora de maniobras en el depósito de Salamanca para mover locomotoras que no tenían motor en ese determinado momento, también para mover vagones y como máquina de herramienta general en todo el depósito. Tengo por ahí, en algunos vídeos y fotografías también, que veremos en próximos episodios, de estas locomotoras de esta locomotora en particular en funcionamiento. Hoy en día ya está fuera de combate, desgraciadamente. En ese momento pertenecía a Renfe Integria, aunque se rumoreó que podría ser alquilada a algún operador privado, pero cosa que finalmente no pasó. Otra visita que tuvimos en Salamanca del tren herbicida, esta vez con de tracción la locomotora 310 de Adif, que durante unos años fue la tracción que tuvieron estos trenes herbicida. También las locomotoras 311 se las podía ver, sobre todo en primavera, lógicamente, que es cuando más crece la vegetación. Ya estaban con bastante desuso los tractores de maniobras, ya que cada vez se hacen menos maniobras en las estaciones. Y Adif pues quería darles uso para este tipo de servicios. Era una manera de alargar la vida a estos tractores. Y última imagen del reportaje. Otro tren de Adif, una vez al año aproximadamente, solía pasar por tierras charras, por la base de Meijo Ferroviario, el tren auscultador de vía, que solía ser traccionado por una locomotora de la serie 319, la número 340 para ser exactos. Y hasta aquí el episodio número 2 de Memorias. En el próximo vídeo continuaremos repasando las fotos del archivo del inventario general de Meijo Ferroviario, del trienio trenero. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.